cuando comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania, en febrero de 2022. Muchos vaticinaban que la economía del país más extenso del mundo entraría en una tremenda crisis y recesión. Incluso algunos esperaban que la economía cayera hasta un 10%. Si bien después de más de 3 años de conflicto, Rusia logró sostener su economía, parece que la situación ya no es la misma y la prolongación de la guerra ya comienza a pasar factura, llevando a los rusos y a Putin a enfrentar el peor momento económico en los últimos años. Esta crisis podría llevar a Putin a no tener los tremendos recursos que se necesitan para sostener la guerra, y abriría el camino para el inicio de un posible acuerdo con Ucrania ante las presiones de Trump. Para entender la magnitud del problema que tiene Putin, recordemos que el gasto militar ruso se calcula que en el 2024 alcanzó la tremenda cifra de $149.000 millones, que corresponde al 7.1% del PIB de Rusia y al 19% de todo el gasto público del gobierno. Para tener una idea de lo costoso que está siendo sostener la guerra, se calcula que el presupuesto militar se aumentó en el 2024 en un 38% con respecto al 2023. El gasto en defensa es unas 7 veces superior al de un país con una población similar como Brasil, que gasta $21.700 millones anuales en inversión militar. Esto sin duda no es sostenible, y cada vez más está llevando a Rusia a un gasto público disparado, con la consecuencia en los niveles de inflación que según fuentes extraoficiales es superior al 10% anual. Pero ¿cómo Rusia logró sostener su economía durante estos 3 años sin caer en recesión? ¿Por qué las cosas han cambiado y ahora es posible que los rusos estén comenzando la peor crisis económica de los años recientes? ¿Será entonces una crisis económica el detonante que permita lograr que Putin ceda ante Trump y se logre un acuerdo con Zelensky como Trump lo pretende? Lo veremos a continuación. Rusia en los años anteriores logró con éxito esquivar las sanciones comerciales impuestas desde Estados Unidos y la Unión Europea, aumentando sus exportaciones a China e India, que se convirtieron en los 2 principales mercados, pasando a ser el destino de la mayoría de las exportaciones. Sumando entre los 2 países prácticamente son el 50% de las exportaciones rusas, especialmente de petróleo y gas. Otro país que se convirtió en destino de las exportaciones rusas fue Turquía, que aumentó su cuota del 4.1% a casi un 8%, al igual que otras naciones como Hungría y Kazajistán. Entre estos países, Rusia logró compensar la cuota de las exportaciones que tenía antes con los países europeos, que ahora representan menos del 15% de las exportaciones, cuando antes del inicio del conflicto eran más del 50%. La estrategia para esquivar las sanciones fue la de utilizar una flota fantasma de buques, en donde se calcula se realizan el 70% de las exportaciones totales de petróleo a China, Turquía e India. Sin embargo, esta situación ha llevado a que, para algunos analistas, como Elina Rybakova, economista del Instituto Peterson de Economía Internacional en Washington, sugieran que Rusia y Putin se ha convertido en un vasallo de China y del presidente chino, Xi Jinping. Pues la importancia comercial que ahora tiene China para Rusia es completamente desproporcionada, pues el gigante asiático es por mucho el principal socio comercial, mientras que Rusia tan solo representa una parte pequeña de las exportaciones chinas. Adicionalmente, Rusia depende casi que por completo de los asiáticos para adquirir productos manufacturados y tecnológicos, aumentando la dependencia de China. Gracias en buena parte al apoyo chino, durante los años 2023 y 2024, la economía rusa logró tener un extraordinario desempeño a pesar del conflicto, llegando incluso a un crecimiento cercano al 4%, muy por encima de economías que aparentemente se mostraban con más estabilidad como la de Alemania. Sin embargo, esa situación tal parece que está llegando a su fin, y recientemente fue el propio ministro de Economía ruso, Maxim Reshetnikov, quien reconoció que la economía pasa por un mal momento y se encuentra muy cerca de una recesión, llegando a algunos analistas a vaticinar que esta crisis económica puede llevar a que Putin pierda popularidad y apoyo al interior del país, para posiblemente ceder en las negociaciones en el conflicto con Ucrania. Revisemos entonces cuáles son las causas de la crisis de la economía rusa, que pueden llevar incluso a un colapso en las finanzas públicas. La primera causa, sin duda, es el ya prolongado conflicto que ya completa más de 3 años.
Y es que, si bien al comienzo es posible que un elevado gasto militar favoreció el crecimiento económico, ya con el paso del tiempo la inversión inicial en armamento no permitió mejorar finalmente la productividad de la economía rusa. Las elevadas tasas han provocado un aumento en los impagos de créditos, tanto de las compañías como de las personas. Algunos analistas incluso advierten que se podría estar gestando la peor de las crisis del sistema bancario ruso en la historia, que podría explotar en cualquier momento. El gobierno hace unos años presionó a la banca a conceder préstamos para dinamizar la economía, pero con las elevadas tasas que han llegado a superar incluso el 21%, la capacidad de pago de los prestamistas es que cada vez más difícil. Con estas tremendas tasas de interés se disparó la morosidad en el pago de tarjetas de crédito, pues los intereses cobrados por los bancos han llegado a superar el 50% anual, llevando a que en los últimos meses en total 8.300.000 tarjetas tengan un retraso en el pago mayor a 90 días, con una cartera vencida que se calcula es de más de $7.300 millones. Lo peor de todo es que posiblemente las cifras oficiales estén escondiendo parte de la realidad, y para evitar un pánico económico no sean públicas las cifras exactas de los impagos. En el reciente informe del Banco Central ruso, se mostró cómo la crisis es tan crítica que, de las 78 empresas más importantes de Rusia, 13 tenían problemas de solvencia para pagar sus obligaciones financieras, cifra superior en un 100% a los registros de un año antes. Elvira Nabiullina, gobernadora del Banco Central, también afirmó que en los años recientes, el gasto militar se sostuvo gracias a los recursos con que contaban, pero estas reservas ya se estaban agotando. Nabiullina recordaba cómo al inicio de la guerra, el Fondo de Riqueza Nacional ruso contaba con unos ahorros de $300.000 millones, pero a causa de la prolongación de la guerra, los recursos actuales ya son menos de $140.000 millones. Adicionalmente, debido a las sanciones que se impusieron al principio de la guerra, más de $300.000 millones de cuentas rusas en el exterior han sido congelados. Informes económicos muestran cómo las tasas de inflación real estarían rondando el 15%, incluso el llamado índice Borch, que realiza el seguimiento a los precios de la canasta básica, mostrarían cómo los precios de la carne y las verduras han tenido un incremento superior al 60% en el último año. El Banco Central se había fijado una meta de inflación del 4% para final de año, pero los analistas consideran que no se logrará y que por el contrario, el Banco Central tendrá que mantener las tasas altas, cercanas al 20% por un buen tiempo, afectando aún más los pagos de crédito y el crecimiento económico. Si se materializan las sanciones económicas que fueron anunciadas recientemente por el presidente Trump, en caso de no buscarse una solución negociada a la guerra, la situación podría complicarse aún más, llevando la banca a una tremenda crisis. En el último trimestre, el freno de la economía fue notable en sectores como la minería, el comercio, la vivienda y las actividades recreativas. Otra de las razones de la tremenda caída de la economía ha sido la migración de los jóvenes, pues muchos de los trabajadores, especialmente del sector tecnológico, han preferido marcharse a otros países, teniendo en cuenta la facilidad que tienen en encontrar trabajo en otros lugares que no están sumergidos en un conflicto armado. Pero la migración no solo es de jóvenes profesionales, también se cuentan por miles los estudiantes que han migrado por miedo a ser enviado al frente de batalla en Ucrania, pues algunos fueron engañados por el gobierno firmando contratos en donde el gobierno les garantizaba la educación universitaria, pero a cambio, los jóvenes debían prestar el servicio militar por 3 años. Si bien muchos jóvenes estaban dispuestos a perder estos 3 años en el ejército a cambio de estudiar, eso fue antes del inicio de la guerra, y hay demasiados jóvenes que no quieren ser utilizados como carne de cañón en el frente de batalla, y han preferido huir a países vecinos como Georgia, pues algunos abiertamente reconocen que no quieren matar a nadie, ni tampoco quieren terminar presos por desertores. La situación es tan complicada que actualmente, según organizaciones defensoras de los derechos humanos, los juicios por deserción son más de 1,000. Incluso hay casos de militares que abandonaron su uniforme y se salieron de las filas en pleno frente de guerra. Se calcula que desde el inicio de la guerra han migrado más de 1 millón de personas en edad laboral y que eran fundamentales en el sector productivo. Adicionalmente, Rusia ya comienza a tener un problema demográfico con una población cada vez más envejecida. El ministro de Trabajo recientemente llegó a afirmar que para el 2030
se necesitaran cerca de 11 millones de migrantes en la economía, pues para el año 2024 los nacimientos fueron de 1.200.000 personas, mientras que los fallecimientos fueron bastante mayores con 1.800.000 personas, con una tasa de nacimiento de tan solo 1.4, que está entre las 10 peores de las llamadas economías emergentes. Se calcula que para el 2030 solo el 63% de la población esté laborando, mientras que para el 2010 era del 72%, debido al envejecimiento de la población. Esta situación ha llevado a una carencia de cerca de 2.700.000 trabajadores, con una inflación del 9,5% y unas tasas de interés que llegaron a superar el 20%. La situación es tan crítica que el gobierno ha tenido que buscar migrantes de países pobres como Afganistán o Corea del Norte para suplir de alguna manera la escasez de mano de obra. El propio Putin reconoció recientemente que hay un riesgo de recesión o de estancamiento, pero sin ser claro sobre el plan para reactivar la economía, afirmó que no debería permitirse en ninguna circunstancia una recesión. El gran lío es que probablemente Putin tenga pensando más estímulos del gobierno, lo que finalmente es echarle más gasolina al fuego, pues se podría generar un aumento peor del gasto público y de la inflación. La situación es tan compleja que estima que el crecimiento potencial de la economía sería cercano al 1%, debido a una caída en la inversión y el consumo. La crisis se ha visto perjudicada además por la caída en los precios del petróleo, que llegaron hace pocos meses a tocar los $60 por barril, siendo un elemento crítico para las finanzas públicas, pues el 29% de los ingresos del gobierno provienen de la producción energética y de materias primas. Y si bien para el año 2022 los precios del petróleo fueron superiores a $90, en el último año la situación cambió radicalmente. En el balance los precios del petróleo en promedio caen un 26%, mientras que los gastos en defensa aumentaron un 12% con respecto al último año. Toda esta situación, de acuerdo con algunos analistas, podría llevar a que Putin ceda ante Trump, pactando un cese al fuego con Ucrania. Putin ya ordenó una reducción en el gasto militar, que ha llegado a ser el 6.5% del PIB, y algunos medios aseguran que se está tratando de concretar una cumbre entre Putin y Zelensky. Por supuesto que el problema es que las dos partes logren ponerse de acuerdo con respecto al tema del territorio, pues ambos líderes no querrán mostrarse perdedores después de un conflicto tan largo y con tantas pérdidas en vidas y de recursos. Además, Putin ha recibido recientemente una mala noticia, pues los países miembros de la OTAN acordaron aumentar su gasto militar en un 5% del PIB, lo que implicaría un mayor apoyo militar a Ucrania en caso de seguir la guerra. Por lo tanto, si Rusia decidiera extender el conflicto, necesitaría tener un elevadísimo gasto militar para no ser vencido por Occidente. No se puede descartar que se comiencen a acercar las partes y poco a poco, con Trump como mediador, se logre concretar un acuerdo entre Putin y Zelensky, pues finalmente la prolongación del conflicto seguiría perjudicando a la población y la economía de ambos países. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el video, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.